En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada espejo en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con
solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenas noches, saludo cordialísimo para todos ustedes, un apretón de manos para todos aquellos que están con nosotros sintonizándonos. En nombre de la Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, perteneciente a los centros de formación de líderes en FOL, le damos la cordialísima bienvenida a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, por estar semanalmente con nosotros los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, llevándoles a todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios, de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos permite cada semana platicar, llevar a ustedes, porque es muy importante que su palabra corra y sea glorificada. Vamos a hablar del capítulo 17, versículos 5 y 6 del Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre amado, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos brindas, Señor de la gloria, de acercarnos a ti, de invocar tu nombre, de agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de podernos unir a un grupo de personas que han dispuesto su corazón y su tiempo para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Seguimos orando para que el poder de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, guiándonos, orientándonos, dándonos el poder y la sabiduría para seguir adelante en medio de todas las dificultades de salubridad que estamos viviendo en el mundo entero. Te pedimos, Señor, tu protección divina, que tú nos guardes, que nos protejas de todos los males y de todos los peligros a los cuales estamos expuestos. Te damos gracias, Señor, por cada familia que está a esta hora sintonizándonos. Oramos por ellos, por todos los miembros de este clan familiar, de la familia de Senfol, de los amigos, de aquellos que siempre están con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí semana a semana llevando el mensaje de la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y reveles a nuestro espíritu
tu palabra y como dice la Escritura, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos con fe creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Indudablemente, los apóstoles creían en Jesús. Ellos eran sus seguidores, lo habían seguido, habían caminado con él durante 3 años y ellos estaban aprendiendo de él, aprendiendo sus enseñanzas. Y la Escritura dice que todos se admiraban de su doctrina, porque él les enseñaba con autoridad y no como los escribas y como los fariseos, porque la sabiduría de Jesucristo era la sabiduría que venía del cielo. Entonces, en el momento en que sus apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe, ¿por qué ellos le dijeron, aumentanos la fe? Porque ellos, a pesar de que lo seguían, de que caminaban con él, sin embargo, ellos sabían en su corazón, en lo más profundo de su ser, que su fe no era lo suficiente para poder recibir todo lo que él les estaba enseñando. La fe es un don de Dios. Entonces, ellos en medio de toda esta serie de situaciones que Jesús les había venido compartiendo, porque a lo largo de todos estos años que ellos caminaron con Jesús, vemos cómo sus enseñanzas estaban basadas en asuntos de fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza mide apenas un par de milímetros. Es una semilla muy pequeña. Por eso la fe va más allá de saber que Dios existe. ¿Por qué ellos necesitaban la fe? Porque la fe, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy importante tener fe, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es ese combustible que nos lleva a creer en Él. Ahora, escuchamos muchas veces algunas personas que dicen tener fe, pero la pregunta es, ¿fe en qué? ¿En quién tienen fe? Nosotros debemos confiar plenamente en Él. La fe que Dios ha puesto en nosotros nos permite entender que si tuviéramos fe tan pequeño como ese grano de mostaza, que mide un par de milímetros, podríamos decir a este sicómoro, que era un árbol muy especial. ¿Se acuerdan que el árbol sicómoro fue el árbol en que Zaqueo se subió para poder observar a Jesús? Sicómoro se llama ese árbol en los tiempos de Jesús. Entonces, si le dijéramos a ese árbol, desarráigate, arráncate de raíz y plántate en el mar, os obedecería. Aquí hay una ilustración perfecta de que solamente se requiere una fe certera para poder que Dios actúe de manera sobrenatural. Obviamente este era un ejemplo, era una enseñanza que el Señor les estaba dando a ellos para mostrarles que lo que necesitaban ellos era tener fe. Cuando los discípulos de Jesús estaban cruzando el mar y vino esa tempestad tan enorme que creían que la barca se iba a hundir, que ellos iban a morir ahogados, un momento en que apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús caminando sobre las aguas, Pedro se atrevió a decirle, Maestro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro, descendiendo de la barca, empezó a caminar hacia Jesús. Y cuando comenzó a caminar hacia Jesús, dice que él empezó a ver el fuerte viento, o sea, las situaciones que habían alrededor de él, y comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo vio hundirse. Pedro
empezó a gritar y a decir: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y el Señor Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, la duda es lo que muchas veces no permite que nosotros podamos ver el accionar poderoso que tiene Dios. Entonces, la fe es prácticamente lo que Jesús nos está enseñando hoy. Y ellos reconocían que le faltaban fe. Y creían en Jesús, habían aprendido sus enseñanzas. Sin embargo, ellos sabían en su corazón que su fe no era lo suficiente. Porque la fe va más allá de saber que Dios existe. La palabra fe viene del latín fides, que significa confianza. Fe del latín fides, que significa confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. La confianza es creer que la fe verdadera implica confiar absolutamente en Dios. Es una fe certera, es una verdadera fe que nos permite entender y comprender que Dios hará. Por eso dice la Escritura que si nosotros encomendamos a Jehová nuestro camino, debemos confiar en Él y Él hará. ¿Qué hará Él? Lo que a nosotros le pedimos con fe, creyendo, y si es su voluntad, eso se va a producir. La fe verdadera implica una confianza absoluta en Dios. Eso es algo real. Es entender cosas que aunque nosotros no lo comprendamos, es aceptarlas. Veamos que aunque todo parezca inútil y aunque todo parezca absurdo, aunque todo esté en nuestra contra, sabemos que Dios existe y sabemos que confiamos realmente en Dios. Yo quiero invitarlos a leer Génesis capítulo 12, cómo el Señor Jesús, Dios llama a Abraham. Todavía se llamaba Abraham, no le había cambiado su nombre. En el capítulo 12 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Harán estaba Abraham. Era un hombre que no conocía a Dios. Seguramente era un idólatra. No conocía a Dios. No tenía conocimiento de Dios. Pero Dios se le apareció. Se le apareció en el camino. Y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham era un hombre riquísimo, simplemente le creyó a Dios y le dio una promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto fue lo que él le dijo a Abraham. Esto es lo que él escuchó de Abraham, de Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios en la vida de Abraham? Le habló. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham? Creerle a Dios. No tuvo disculpas, en ningún momento hubo conjeturas para decir: ¿cómo así que tengo que dejar mi tierra, mi parentela, para irme a una tierra desconocida? Simplemente porque tú me lo dices. Le creyó a Dios, le creyó a una promesa. ¿Qué le dijo él? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios nos dio, que Dios le dio a Abraham. Cuando Dios nos habla a través de la Escritura, cuando Él nos da una palabra, nosotros tenemos que creerla, porque la Biblia no es de interpretación privada.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y cada palabra, cada promesa es para aquella persona que la quiera creer y la ponga por obra. Creamos a sus promesas. Abraham, todavía se llamaba Abraham, no le había cambiado su nombre. Simplemente escuchó la voz de Dios. Y eso es fe. Fe es escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo yo escucho la voz de Dios? Cuando Él me habla por medio de las Escrituras. Yo tengo que creerle a Él. Eso es fe. Es la fe creer que lo que Él me dice es verdad, porque Él es la verdad. Él no miente. Por eso Él dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. La fe es creer que si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Por qué nosotros creemos fielmente en su palabra? Porque a lo largo de todas las historias reveladas desde el Antiguo Testamento, podemos ver el cumplimiento profético en el Nuevo y aún en el Antiguo Testamento de las promesas que Dios nos hace, que le hizo a los profetas, que le hizo a los hombres de la fe. Por eso nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que Dios hará su parte, hará su voluntad. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Versículo 4. Y se fue Abraham. Dice que se fue. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y Abraham había podido decirle, Señor, tengo 75 años, yo estoy muy bien aquí en Harán. No, le creyó a Dios. ¿Le creyó qué? A la promesa que él le había dicho. Él le había dicho, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Dios y se fue. Se fue Abraham, como Jehová le dijo. Tenía 75 años y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y Abraham era una persona que no conocía a Dios. Seguramente era un idólatra, adorador de otros dioses, venía de Ur, de los caldeos. Pero ¿qué hizo este hombre? Le creyó a Dios. Indudablemente, por eso Abraham es el padre de la fe. Y nosotros vemos que a lo largo de todas esas historias del Génesis, vemos cómo Abraham le pidió a Dios un hijo. Y se tardaron muchos años en que ese hijo naciera. Y sin embargo, fue tanta la fe de Abraham que cuando su hijo nació, Dios le pidió que lo sacrificara. Y en el momento en que Abraham obedeció a ese sacrificio que Dios le pidió, midió su fe y el Señor detuvo su mano antes de realizar ese sacrificio. Le detuvo la mano porque conocía que era un hombre de fe. Por eso todas estas historias nos relatan cómo Abraham se acercó a Dios por medio de la fe. Y Abraham es el padre de la fe. Nosotros tenemos que tener el pleno convencimiento de que Dios cumplirá todas sus promesas. Sabemos que Dios existe, pero ¿confiamos realmente en Él? A veces tenemos que decirle a Dios como dijeron sus discípulos, aumentanos la fe. Por eso este tema se llama Aumenta la fe. ¿Por qué necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe? Porque hay momentos en que confiamos realmente en Él, pero a medias. Nuestro corazón titubea. Nuestra mente nos traiciona. Nuestra voluntad nos debilita. Y nuestra oración, en consecuencia, se apaga y puede menguar. Es una de las oraciones quizás más sinceras
que nosotros podemos entablar con el Señor. Señor, aumenta mi fe. Y Él nos está diciendo, como le dijo aquí en Lucas 17:5, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol sicómoro, desarráigate, y evidentemente eso se podrá producir. Aquí vemos que esta metáfora el Señor la permite para enseñarnos que hay cosas que son imposibles. Cuando Sara, la esposa de Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo, ya ella era anciana, no había podido tener hijos, todo estaba en contra de ella, y Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Se acuerdan ese momento en que ella se rió cuando le confirmaron el nacimiento de su hijo? Y Dios le contestó, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Todo delante de Dios se hace es por fe. Por fe oramos, por fe confiamos en Él, por fe esperamos en Él. La fe es un asunto muy personal. Es algo en el cual solo Dios en su infinita soberanía nos puede permitir desarrollar esa parte que para algunos es muy difícil. Hay un pasaje donde un centurión se acerca a Jesús y el Señor le dice que tuviera fe, y él dice, ayuda en mi incredulidad, porque a veces la incredulidad no permite que nosotros tengamos una plena confianza en Dios. Ahora, ¿por qué la incredulidad muchas veces acrecienta nuestra vida? Porque nosotros tenemos una mente objetiva, enfocada en las cosas naturales, en las cosas que nosotros palpamos, alcanzamos a ver, lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Pero la fe nos lleva a creer en las cosas que no son naturales, en las cosas del cielo, en las cosas imposibles. Por eso nosotros, en el ministerio que Dios nos ha dado, todo lo hacemos por fe. Cuando oramos por un enfermo, imponemos nuestras manos, como dicen las Escrituras. Nosotros oramos confiados en que Dios lo sanará. Pero yo tengo que tener la fe suficiente para que Dios obre en él, ya esperando que Dios haga un milagro, porque es el Señor el que lo hace. La fe no solamente para la oración, la fe para esperar en el Señor, para confiar plenamente en Él, para tener el pleno convencimiento que Dios hará algo sobrenatural, hará algo maravilloso en la vida de todo aquel que se acerca a Él. Una de las situaciones más complejas quizás que muchas veces impide el acercamiento de muchas personas al conocimiento de Dios es el asunto financiero. Y ha habido una mala interpretación de lo que son las finanzas dentro del propósito de Dios. Y muchas veces las personas que tienen fe ofrendan a Dios, se acercan a Él con sus donaciones voluntarias. Si ellos tienen la fe suficiente, Dios actúa. Pero todo es por fe, no por vista. Todo lo que se hace en el reino de los cielos es por fe. La fe me debe llevar a honrar a Dios con mis bienes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de los Proverbios, vamos a leer el libro de la sabiduría, lo que son los salmos, los proverbios. Son libros de una total y plena sabiduría. Dice el Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El honrar a Dios, el servirle a Dios, es un asunto de fe, y hay una promesa: serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, cuando las personas obran con una fe suficiente, pueden ver el respaldo de Dios por la fe que tienen, sin verse obligados,
sin sentirse presionados y menos manipulados. Por eso el asunto con el Señor es tan personal. Las relaciones con el Señor son muy personales. ¿Qué dice el Señor en el Proverbio 7, en el versículo 7 de este mismo capítulo 3? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuándo nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión? Cuando empezamos a pensar con la sabiduría terrenal y no le damos la oportunidad a Dios de actuar en lo sobrenatural. Dios actúa en la fe cuando yo tengo temor de Él, cuando yo reconozco que Él tiene el poder y la autoridad para hacer un milagro sobrenatural en la vida de nosotros. Pero es un asunto de una fe plena y una confianza en Él. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, como Él dice, confiadamente. La confianza debe llevarnos a creer que Dios es capaz de hacer que las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. Porque para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Yo repito y lo hablo permanentemente, y quizás es una de las palabras que más he aprendido en el idioma de Dios. Y es: el asunto con el Señor es personal. Es una relación personal. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos en la intimidad. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando les enseñó a orar? Cuando ustedes oren, cierren la puerta y que lo que ustedes oren al Padre en secreto, Él lo recompensará en público. Esa oración en secreto es lo más importante. Esa oración en secreto nos permite desinhibirnos, poder hablarle abiertamente, poder decirle a Dios lo que yo siento, lo que yo pienso, aún mi incredulidad. Esa oración donde nosotros podemos decirle: Señor, yo no tengo fe. Me cuesta trabajo creer en tus palabras. Me cuesta confiar en las personas. ¿Qué sé yo? Cualquiera que sea la situación donde usted esté dudando, dubitando, usted tiene que acercarse a Él confiadamente y decirle: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para ver tu gloria, para ver tu mano poderosa. Y esa es una oración sincera, sin máscara, sin hipocresía, como lo está enseñando el Señor Jesucristo permanentemente. Es importante acercarnos a Él. ¿Qué dice el versículo 6 de este mismo Proverbio 3? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo tengo que reconocer que Dios tiene el poder, la autoridad, la autonomía de hacer cosas que para mí son imposibles. Yo no sé qué puede estar usted en este momento pensando. No sé qué puede ver usted difícil en su vida. Seguramente podemos ver una montaña, ¿cierto?, que representan las dificultades, los inconvenientes, los problemas. Pero el Señor dice que si nosotros tenemos una fe como el granito de mostaza, podríamos pedirle a ese monte que se traspasara a otro lugar y se sucederá, porque Dios lo que quiere es que nosotros desarrollemos la fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Abraham le creyó a Dios, Abraham le creyó al Señor, y evidentemente Dios lo bendijo. Tuvo momentos en que Abraham pasó por situaciones difíciles, cuando se vio impedido por el tiempo. Quizás hubo momentos en que él dudó y permitió que naciera su otro hijo, Ismael. Pero ya Dios le había dado una promesa, que en Sara serían benditas todas las naciones. Y nació Isaac. Y vemos cómo Abraham se convierte en el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Porque la fe realmente es lo que nosotros necesitamos para poder crecer, para podernos presentar delante de Dios y esperar que Él haga su obra. En el Salmo 37, otro libro de mucha sabiduría, el Salmo 37, vamos a leerlo
Dice la Escritura en el versículo 5. Y esto es fe. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. ¿De qué está hablando? De confiar en Él. Y para poder confiar en Él necesitamos tener la plena seguridad que Él tiene toda la razón. Por eso vimos que la fe viene del latín fides, que significa confianza. Confianza. Por eso dice aquí en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía. Confianza. ¿Confía en quién? En Él. ¿En quién tengo que tener yo la confianza? La fe en Dios, en Él. Y Él hará. ¿Qué es lo que yo necesito? Que mi fe esté siempre esperando que Dios haga algo. A veces la gente dice, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Nuestra fe tiene que estar puesta en Él. En Dios, que es capaz de hacer que las cosas imposibles se hagan posibles. Entonces el Señor nos está motivando a entregarle nuestras vidas. Dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué representa tu camino? Tu accionar, el diario vivir, tu familia, tu trabajo. En estos tiempos tan difíciles, por ejemplo, nosotros tenemos que tener la plena confianza que Dios está con nosotros, que nos está protegiendo, que nos guardará. Nosotros estamos plenamente convencidos que Dios está con nosotros. ¿Por qué estamos convencidos? Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La fe de nosotros es creer que eso es verdad. Entonces yo quiero resumirles de una manera muy plausible, y es que la fe que Dios nos está pidiendo en este momento es confiar en Él. Simplemente es confiar en Él. Una confianza plena de que Dios hará. Pero mi confianza está puesta en lo que Él dice, en sus palabras, porque sus palabras son verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. La única verdad que nosotros tenemos que tener una plena certeza es la palabra de Dios. Cuando una persona duda de la palabra de Cristo, cuando una persona pone en tela de juicio las Escrituras, está dudando de Él. Es la misma situación que pasaba cuando Jesús estaba enfrente de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los herodianos. Ellos venían no porque querían aprender de Jesús. ¿A qué venían ellos? Venían a mirar cómo podían hacerle trampa, cómo podían buscarle la caída para ir a acusarlo delante de los romanos. Ellos no querían aprender. Ellos estaban allí mirando de qué forma podían afectar la obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Mientras las demás personas, los que tenían el corazón dispuesto, estaban aprendiendo de Él. Estaban recibiendo su doctrina. Ellos eran los que se admiraban de las enseñanzas de Jesús. Y ellos creyeron. Los que creyeron en Él tenían confianza en Él. Aquellos que dudaban de Él son los mismos que hoy dudan de la palabra de Dios. Cuando una persona toma la Escritura y empieza con sus argumentos humanos a decir, es que ese libro fue escrito por los hombres, la Biblia fue cambiada, empiezan a demeritar las Sagradas Escrituras, que es el libro divino inspirado por el Espíritu Santo. Tienen la misma espiritualidad que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús. No creían en Él. No creían en Él. Entonces, la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos es que lo que Él dice es verdad. Por eso Jesucristo dijo, mis palabras son vida y son verdad. Por eso es tan importantísimo. Y esto yo los exhorto en el amor de Cristo, para que usted crea fielmente en su palabra. Cuando alguien nos pregunta, ¿usted en qué cree? Yo creo en Dios. Creo en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Creo en la obra sacrificial de Cristo. Creo en la obra del Espíritu Santo que nos está convenciendo. Pero principalmente creo que sus palabras son ciertas. Que la Biblia es una inspiración divina. Y eso es fe. Nosotros tenemos que tener la certeza, la plena convicción de que Dios habla por medio de ellas. Yo no puedo dudar de que las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son inspiradas por Dios. Yo creo fielmente en eso. Tenemos que creer. Cuando nosotros no creemos en eso,
Estamos dudando de Dios. Estamos poniendo en tela de juicio, suplantando la palabra de Dios por el pensamiento de los hombres. Por eso es tan importante creer eso. Mire lo que Pedro nos enseña aquí en una de sus cartas. El apóstol Pedro era un hombre que siguió a Jesús y creía permanentemente. Vamos al capítulo 1 de la segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos al versículo 21. Dice así, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, los santos hombres, los que Dios apartó, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las escrituras, las profecías, porque esto es una palabra profética, escrita por los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, fue traída no por voluntad humana, nunca fue traído por voluntad humana. Obviamente los profetas escribieron, pero está explicando cómo escribieron. Los santos hombres de Dios, ¿por qué son santos? Porque Dios los apartó. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo les dictó a ellos lo que ellos tenían que escribir. ¿Por qué? Porque el instrumento de Dios siempre han sido los hombres. A Dios le agradó que fuera el hombre el que trajera el mensaje de reconciliación con Dios. Dios usó un hombre para mostrarnos cómo era la fe, Abraham. Dios usó un hombre para sacar a su pueblo de Egipto, a Moisés. Usó a los profetas, a hombres como Elías, como Jeremías, como Isaías, para que ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos trajeran el pensamiento de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una plena confianza en su palabra, una total confianza. Por eso vuelvo y soy muy reiterativo en esto. Cuando una persona duda de las Escrituras, está dudando de Jesucristo. Y es la misma situación de los tiempos de Jesús. Tenían a Jesús de frente, lo veían en el monte, en las sinagogas, en todos los lugares donde Él enseñaba. Pero habían unos pocos que le creían. Y los que le creyeron a Él, vieron la gloria de Dios. Pero los que no le creyeron, fariseos, algunos escribas, saduceos, herodianos, todo lo que los apóstoles nos revelan en los evangelios, dice que dudaban de Él. ¿Por qué dudaban de Él? Porque no creían en Él, no tenían fe en Él. ¿Cuál es la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos? Esa fe absoluta, la fe verdadera que implica creer absolutamente en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que creer? No lo que mi corazón me dicta, porque nuestro corazón, como dice la Escritura, es engañoso y perverso. Las emociones son engañosas, pero el poder del Espíritu no. Dios habla por medio de las Escrituras. Entonces, yo quiero que usted esta noche reciba esta palabra. Si usted no tiene fe, si usted es de las personas que duda de las Escrituras, si usted es de las personas que contiende con la revelación de Dios, acérquese a Él, pídale perdón a Dios y dígale lo que le dijeron sus discípulos: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y seguramente el Señor, en su infinito amor y su eterna misericordia, le ayudará. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Pero tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con un espíritu sensible, con un corazón contrito y humillado, para reconocer nuestra condición delante de Dios. La mejor manera de acercarnos a Dios, cuando nosotros necesitamos crecer en nuestra fe, es aceptar que somos ciegos espirituales, que estamos en un proceso de sanidad, en un proceso de transformación, y que solo Él puede cambiar nuestras vidas. Solo Dios tiene el poder, la autoridad dada por el Padre a través de la persona de Jesús, de sanar el corazón de una persona, de hacer un milagro. Aumentanos la fe.
Yo quisiera que ese capítulo 17 del libro de Lucas, versículos 5 y 6, lo pudiéramos recordar aquí en esta parte final de la enseñanza. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuvieran fe como ese granito de mostaza, ustedes podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué lindo es saber que nosotros podemos acercarnos a Dios, hablar con Él y decirle: Señor, mi fe no es lo suficiente para ver el accionar tuyo en mi vida, pero ayúdame a creer en ti. Como ese siervo que vino y le dijo: aumenta mi fe. Qué bueno es poderle decir al Señor todos los días: necesito aumentar mi fe, creer en ti. Habla a mi espíritu, rompe esta ceguera espiritual, abre mi entendimiento para recibir de ti la revelación de tu palabra, porque tu palabra es verdad. En tu palabra encuentro la única revelación del pensamiento de Dios, porque la Biblia, este libro, inspirado por el Espíritu Santo, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, que es lo más sagrado que existe. Es tan sagrado el Espíritu Santo que el único pecado que Dios no perdonará ni en este mundo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hermosamente nos da la sabiduría, nos abre el entendimiento, nos guía, nos enseña, nos capacita, nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bueno es cuando nosotros podemos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la sabiduría para conocer la voluntad del Padre. Que podamos decirle: Señor, aumenta mi fe, permíteme crecer, acercarme a ti, tener un corazón contrito y humillado para decirte: te necesito. Qué bueno es que nosotros podamos decirle a Dios todos los días: te necesito. Señor, necesito de tu presencia. Necesito de tu guía. Mi familia te necesita. Mis hijos te necesitan. Estamos viviendo una situación muy complicada. El mundo entero está viviendo un castigo de la naturaleza, de donde haya venido esta situación, del origen que sea. Necesitamos el poder de Dios para podernos fortalecer y poder caminar sobre las aguas tempestuosas y saber que Dios hará algo. Qué bueno es decirle: Señor, encomiendo en tus manos mi vida y confío en ti, y tú harás. Y Él obrará si nuestra fe es lo suficiente para ver el accionar de Dios. Y tenemos que hacerlo. Necesitamos, el hombre necesita de Dios. Nosotros necesitamos urgentemente acercarnos a Dios. Y este es un tiempo para acercarnos a Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Padre, gracias por permitirme tener este privilegio de mencionar tu nombre, de hablar de ti, de poderte hablar directamente y saber que tú escuchas la oración de todo aquel que se acerca a ti. Qué bueno es saber que tú eres un Dios que nos escucha, que nos entiende. Tú dices que te acuerdas de que nosotros somos polvo, somos hombres y mujeres débiles, llenos de falencias. Hay errores en nuestras vidas. Quizás, Señor, hay muchas cosas que nos faltan. Pero yo quiero en esta noche pedirte, Señor, que aumente nuestra fe. Que todas las personas que nos están viendo a través de estas pantallas, de estos medios de comunicación, puedan decirte:
Padre, aumenta mi fe. Permíteme crecer en ti, creer en ti, entender tus palabras, tener una relación íntima contigo, poder abrirte mi corazón y reconocer que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es lo que yo necesitaba para poder encontrar el perdón de mis pecados. Qué bendición es saber, Señor, que nosotros hemos sido justificados y redimidos por la sangre preciosa que Él un día derramó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo humanamente se sometió a las burlas, a las injurias, a ser escarnecido, a ser puesto por objeto de opresión. Dice la Escritura que cuando la gente te veía colgado en la cruz, decían, va, aún nos salvó Él, porque no es capaz de salvarse a sí mismo. Y los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas y los líderes religiosos decían, desciende de la cruz para que creamos, veamos y creamos. Y eso no es fe. La fe es creer que tú harás. Nosotros no necesitamos verte, Señor. No necesitamos verte para creer en ti. Solamente saber lo que haces en nosotros, todo lo que has permitido en nuestras vidas, es suficiente para saber que tú eres un Dios real. Y hemos aprendido a amarte. Y te amamos, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que te fallamos, de que todos los días hay algo que nosotros tenemos que acercarnos a ti para pedirte perdón. Tú estás allí con esos brazos de amor, con esos ojos de misericordia, para decirnos que nosotros somos tu especial tesoro. Porque si tú pagaste un precio tan alto en una cruz, es porque nosotros tenemos un valor incalculable, no mereciendo ese regalo, pero por amor lo hiciste. Esta oración la hago con acción de gracias, pidiéndote que este mensaje haya llegado a lo más profundo de los corazones de todos aquellos que lo escucharon. Gracias, Señor, te doy por permitirme hablar de ti. Qué privilegio es para mí poder mencionar tu nombre. A ti la gloria, Señor Jesucristo, la honra y el honor, porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios real y cumples lo que prometes. En nombre de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David, le agradecemos a ustedes por escucharnos, por vernos siempre los miércoles, 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. Le agradezco mucho al grupo de alabanza, al grupo que lleva por nombre Cero Religión, porque ellos son los que hacen el trabajo de grabar, de editar y de hacer todo lo que se está haciendo a través de los medios de comunicación. Para ellos, muchas gracias. Y para ti, Padre, una bendición. Para todos los que están hasta ahora sintonizados con nosotros. Un abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Amén y amén. La alegría de vivir nace de Dios. Cada fibra de mi ser la impregna a Dios. El que logra estas cosas entender, es seguro que hallará felicidad y siempre sabrá hacia dónde ir. Separados de mí nada tendréis. Eso dijo Jesucristo alguna vez. También dijo: quien me siga vencerá las tinieblas y verá en mí la luz, la que en tu interior siempre alumbrará. Hay un Dios maravilloso que ha vencido el bien y el mal, que se esfuerza cada día por mostrarnos la verdad. No te apartes ni un instante del amor de Dios.
Invisible es el poder que reina en él, misterioso, indefinible, yo no sé. Sin embargo, cuando siento que está en mí, algo hermoso me recorre y puedo ver en la oscuridad una inmensa luz. Alimento de mi alma, agua que calma la sed. Por los siglos de los siglos, solo tú serás el rey. La esperanza de encontrarte es andar por fe, es creer.